Ah, Muy buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a ver un tema que se ve con poca frecuencia en las emergencias de los hospitales, ¿no? Como es la hemorragia digestiva. Como sabemos, la hemorragia digestiva viene a ser la pérdida de sangre que se va a originar en cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el recto. Esta hemorragia podemos clasificarla de dos tipos, una hemorragia alta y una baja. Y esto está dado más que todo, como vemos acá, por el ligamento de Treis, ¿no? Que va a dividir en la parte alta, la parte proximal al ángulo de Treis y la baja, la parte distal, ¿no? Al ángulo de Treis. O el ligamento de Treis también dice, ¿no? Hay que tener en cuenta que la hemorragia digestiva alta también va a tener dos etiologías. Una etiología no varicial y otra varicial, más que todo, cuando hay hipertensión portal. En lo que respecta a la hemorragia digestiva alta, vamos a definir como un sangrado, ¿no? Que va a proceder de una lesión que se va a encontrar en el tubo digestivo que va a estar proximal al ligamento de Treis, ¿no? Es el cambio del duodeno al yeyuno, ¿no? Entonces, todo sangrado por encima del ligamento de Treis, ya sea esófago, estómago, duodeno, y a veces también hasta páncreas, va a producir un sangrado digestivo alto. Epidemiológicamente, sabemos nosotros que todo sangrado del tubo digestivo alto va a ser aproximadamente 4 veces más frecuente que los sangrados bajos que vemos en la población, ¿no? O sea que va a ser mucho más frecuente el sangrado alto que los bajos, hasta 4 veces más, refiere a una literatura, a otros hasta 2 veces más, ¿no? La hemorragia digestiva alta va a ser una causa importante de mortalidad que se va a dar en nuestra población. Como sabemos, la incidencia es de aproximadamente 100 casos por cada 100.000 personas al año. Su mortalidad, su tasa de mortalidad va a variar entre 6 a 10%. Así tenemos que algunas cifras de Estados Unidos dicen que aproximadamente van a hacer o van a acudir a los hospitales un promedio de 100.000 personas, ¿no? Al año para recibir tratamiento por sangrado digestivo alto. Otra cosa que tenemos que tener presente también es que la hemorragia digestiva alta va a ser 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Esto en todos los grupos etarios, ¿no? Ya sea de niños hasta ancianos. Sin embargo, la tasa de mortalidad va a ser similar en ambos sexos, tanto en hombres como en mujeres. El sangrado digestivo alto va a ser mayoritariamente dado por un origen no varicial. El 80% de sangrado digestivo alto va a ser de origen no varicial. Y como sabemos, cuando son de origen no varicial, más o menos va a haber una detención en forma espontánea del sangrado hasta de un 80, algunos dicen hasta un 90%. Mientras que el 20% restante de sangrado digestivo alto va a ser de origen varicial, ¿no? Más que todo por hipertensión portal, varices esofágicas o gástricas. Y estas van a tender a persistir y recidivar, ¿no? Y ya va a tener una mortalidad que puede llegar hasta el 30%. En lo que respecta a la etiología de una hemorragia digestiva alta, vamos a ver que se pueden agrupar en varias categorías. Y esto más que todo se agrupan de acuerdo a los factores anatómicos y fisiopatológicos. Como sabemos, la causa más frecuente de sangrado digestivo alto son las enfermedades de úlcera péptica, ¿no? Aquí tenemos las úlceras duodenales y las varices esofágicas. Como sabemos tradicionalmente, la enfermedad, ¿no? De úlcera péptica era responsable de más de la mitad de todos los sangrados digestivos altos. Pero estudios más recientes, ¿no? Muestran que su frecuencia ha disminuido más que todo se debe o se puede ver a que hay un tratamiento ya con nivel de bomba de protones y a la radicalización, ¿no? Del impacto pílora. Dentro de los sangrados digestivos altos son menos frecuentes, ¿no? Aquellos que presentan hemobilia, hemosucus pancreaticus y la fístula aortoentéricas.
Más que todo, estos son, aquí la hemofilia, más que todo cuando ha habido un manejo quirúrgico en el hígado vía biliares, ¿no? O cuando ha tenido una aneurisma de la aorta que ha sido operado también, acá en la fístula aortoentérica. Otra de las cosas que tenemos que tener presente siempre es que el 8% de los casos de sangrado digestivo alto no se va a encontrar la causa del origen, o sea que no va a tener un diagnóstico etiológico. Aquí vemos, ¿no? Los factores de tener la enfermedad de úlcera péptica, como digo, es la más frecuente de sangrados digestivos altos. Puede ser la idiopática, las inducidas por drogas, como tenemos ahí los AINES, el ácido acetisalicílico. También puede ser por infecciones, ¿no? Como sabemos, a nivel del estómago tenemos el Helicobacter pylori, o citomegalovirus, o el herpes simple, también nos puede dar también enfermedades, sangrados, ¿no? Por una úlcera péptica, las inducidas por estrés y el síndrome de Soling-Ellis. Es menos frecuente la esofagitis, pero también puede ser péptica, infecciosa, más que todo inducida por Candida albicans, ¿no? También por el herpes simple, el citomegalovirus, otros. También puede ser inducida por pastillas, ¿no? Como el andronato, la quinidina, pero también, ¿no? Por reflujo gastroesofágico. Son dependientes de la presión portal, las varias esofágicas, la gástrica, ¿no? Y malformaciones vasculares, ¿no? Que vemos los angiomas, que son idiopáticos, las telangiectasias, la lesión de Dilafú, que a veces es difícil de encontrarlo, ¿no? Y también las telangiectasias inducidas, ¿no? Y síndrome de Deus-Azur, ¿no? También las traumáticas, como todo el Mario Weiss, ¿no? Que son pacientes que vomitan cuando hay un vomitador con cierre del cardio, ingesta de cuerpos extraños, ¿no? Y también puede ser por tumores, ya sean benignos o malignos, ¿no? Como sabemos, la úlcera péptica es la principal causa, ¿no? De hemorragia digestiva alta. Es una lesión crateriforme que se va a encontrar en la mucosa del tracto gastrointestinal, ya sea a nivel del estómago o el duodeno. Dentro de los principales factores que vamos a tener, que van a ser agresores para que se presente esta úlcera péptica, vamos a tener el Helicobacter pylori y el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Hay que tener en cuenta que a veces estas úlceras pueden presentar un sangrado muy importante, ¿no? Y esto ocurre cuando hay una afectación más que todo de la arteria gástrica izquierda o de la arteria gastroduodenal. La esofagitis, como le digo, también es una de las causas de la hemorragia digestiva alta y más que todo es causada por contacto de contenido ácido, como ocurre en la enfermedad por el flujo gastroesofágico. Otra causa, como vimos anteriormente, puede ser por infecciones, fármacos o radiaciones. Bueno, acá vemos, ¿no? Una úlcera esofágica sangrante secundaria a una esofagitis por herpes simple, ¿no? El síndrome de Mario-Weiss también es una causa de hemorragia digestiva alta que se va a producir luego de una contracción abdominal, ¿no? Mientras que el cardio permanece contraído. Entonces, eso vemos en los pacientes que tienen episodios de vómitos intensos y esto va a generar un desgarro de la mucosa y su mucosa, ¿no? De la unión más que todo gastroesofágica, ¿no? Otra cosa que debemos saber es que el 90% de estos sangrados no va a necesitar tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el sangrado va a cicatrizar o la lesión va a cicatrizar al cabo de las 72 horas. Pero si la hemorragia continuara, entonces ahí sí tenemos que dar un tratamiento por vía endoscópica, donde podemos poner una inyección local o con adrenalina, ¿no? Una escleroterapia o una electrocoagulación. La lesión de Dilafoy, ¿no? Entonces es una malformación vascular, ¿no? Adquirida, ¿no? Provocada más que todo por una protrusión de una arteria de gran calibre, de 1 a 3 milímetros, de la submucosa a la mucosa, ¿no? El problema es que la lesión es a veces difícil de identificar porque la intermitencia de la hemorragia a veces para de sangrar sangre así, ¿no? Esta lesión normalmente se encuentra en la curvatura menor del estómago, más o menos a 6 centímetros de la unión esófago-gástrica. En los sucus pancreáticos, como le digo, es una lesión es un sangrado poco frecuente, ¿no? Pero se da más que todo por una hemorragia de conducto pancreático
causada generalmente por una erosión de un pseudoquiste pancreático hacia la arteria esplénica. Entonces, estos pacientes van a tener como antecedente una pancreatitis, ¿no? Que han hecho un pseudoquiste pancreático y este pseudoquiste va a erosionar la arteria esplénica y va a haber sangrado, ¿no? A través del conducto pancreático, ¿no? El diagnóstico y el tratamiento se hace mediante la angiografía, ¿no? Entonces, aquí podemos diagnosticar de dónde es el sangrado y podemos hacer una embolización del vaso comprometido. Mientras los sangrados por hipertensión portal, tenemos las varices gastroesofágicas, ¿no? Como sabemos, los pacientes que tienen cirrosis, ¿no? E hipertensión portal, un 30% de estos pacientes van a ser varices esofágicas. Y de ese 30% de varices esofágicas, el 30% va a ser sangrados varicosos. Como sabemos, estas varices esofágicas van a tener un mayor riesgo de repetición de hemorragia, van a necesitar muchas veces de estos pacientes transfusión sanguínea, por lo cuales tienen que ser hospitalizados y a veces la hospitalización es prolongada y el incremento de mortalidad es mayor conforme avanza el tiempo. Entonces acá tenemos este cuadrito, resumimos, ¿no? Las causas de hemorragia digestiva alta. Pues tenemos la causa hemorragia digestiva alta no varicosa, que es la más frecuente, se ve en el 80% de los pacientes que vienen con sangrado digestivo alto, y la hemorragia de hipertensión portal, que se ve el 20%. Como le digo, la más frecuente en hemorragia digestiva alta no varicosa tiene que ser las úlceras pépticas, mientras que en la hipertensión portal, las varices gastroesofágicas, que es el más del 90%. Entonces, un paciente que tiene un sangrado digestivo alto va a tener manifestaciones clínicas cuando llega al hospital. Entonces, siempre un paciente que cuando llega al hospital, mayormente llegan por emergencia, tiene que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. De acuerdo a esto, el paciente nos va a entregar información que va a ser crucial a la hora de evaluar inicialmente a las personas que van a tratar una hemorragia del tracto gastrointestinal. Dentro de los hallazgos habituales que nosotros vemos a un paciente que llega con sangrado, va a incluir la debilidad, el paciente viene débil, va a presentar mareos o síncomas, y esto más que todo va a estar asociado a la cantidad de hematemesis o melenas que presenta. En ciertas ocasiones, una hemorragia digestiva alta puede manifestarse como hematoquesia, ¿no? A veces uno dice hematoquesia es un sangrado bajo porque es un sangrado rojo rutilante, mientras que sangrado alto viene a ser melena, es un sangrado, bueno, que se ve las heces oscuras, malolientes, ¿no? Como la brea, ¿no? Pero a veces hay sangrados tan intensos, o sea, de gran cantidad, que el tránsito se acelera y sale sangre roja viva, ¿no? Por el recto, ¿no? Entonces uno piensa que es un sangrado digestivo bajo y no, es un sangrado digestivo alto, ¿no? Hay- Otra de las cosas que estudios endoscópicos muestran que hasta el 15% de los pacientes que presentan o vienen a emergencia con hematoquesia tienen como origen un sangrado del tracto digestivo superior, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? No siempre el sangrado rojo mutilante que sale por las heces va a ser un sangrado digestivo bajo, también puede ser un sangrado digestivo alto hasta un 15%. Dentro de las manifestaciones menos frecuentes que vemos en los pacientes que vienen en emergencia son la anemia, ¿no? Sangrado oculto en las deposiciones, ¿no? Entonces, ahí ese es el tema no sé qué es, para que todos, cuando viene un paciente con un sangrado activo, viene una anemia aguda, no viene con una anemia crónica, ¿no? Cuando hacemos la anamnesis, nosotros tenemos que tener una historia detallada que va a incluir los antecedentes médicos del paciente, ¿no? Si tiene enfermedad hepática, si tiene cirrosis, ¿no? Uso de anticoagulantes, se usa, ¿no? Antiplaquetarios, las características de la hemorragia, ¿no? Del sangrado, ya sea los vómitos o las deposiciones, va a ver el color, la duración, la cuantía, el número de episodios. También es importante acá conocer las principales causas de hemorragia digestiva alta y sus factores de riesgo, ¿no? Para nosotros encaminar al paciente de acuerdo a lo que queremos saber, ¿no? De esta manera debemos indagar sobre episodios de vómitos, ¿no? Hemorragias previas. Es importante porque si el paciente ha tenido hemorragia anterior, el 70% va a sangrar del mismo sitio, ¿no? Entonces hay que ver si ha tenido hemorragias previas, baja de peso. Es importante porque puede ser una neoplasia, uso de antiinflamatorios y los tiroideos, entre otros. En lo que respecta al examen físico, siempre un paciente que viene, ¿no? Con hemorragia digestiva alta, hay que buscar los signos de hipovolemia, ¿no?
Entonces a veces puede venir paciente chocado, puede venir taquicárdico con presión menos de 90, entonces podemos una hipotensión ortostática, podemos decir que ha perdido más del 40% de sangre, ¿no? Entonces tenemos que ver eso. Entonces tenemos que objetivar los signos vitales en busca de hipotensión, taquicardia y examinar al paciente si hay frialdad en las extremidades, el estado mental, ¿no? A veces viene el paciente que ha perdido mucha sangre, viene agitado, confuso, letargo, entonces cuando pierden una gran cantidad, más de 40 vienen así, ¿no? Llenado capilar y palidez de la mucosa. Otras cosas que tenemos que también ver y examinar al paciente es buscar los estigmas del daño hepático, ¿no? Como sabemos, las causas también de la hemorragia digestiva altas son las varices esofágicas, ¿no? Entonces tenemos que ver si hay, el paciente es cirrótico, ¿no? Entonces tenemos que ver si hay una hepatomegalia, ictericia, circulación colateral, eritema de palma, telangiectasias, para parotodomegalia, por ser una causa importante en el grado de globalizar, ¿no? Otra de las cosas también que tenemos que hacer la inspección del ano y recto. Entonces, vamos a tener un tacto rectal, ¿no? Una anacopía o una proctoscopía. Esto más que todo para evaluar y confirmar la presencia de melena, ¿no? Bueno, acá tienen los síntomas más frecuentes, los síntomas, ¿no? Y signos y síntomas que se presentan en la hemorragia digestiva alta y su frecuencia, ¿no? En un 40-50% van a venir con hematemesis, con melena un 70-80%, con hematoquesia un 15-20%, con melena, hematoquesia 90-98%, y así por el estilo, ¿no? Entonces, al paciente también, una vez que ya hacemos historia, tenemos que hacer una prueba de laboratorio. Es importante el hemograma para ver cómo está su hematocrito, ¿no? Al inicio el hematocrito no va a variar porque se concentra, pero eso no va a ser como un patrón para posteriormente seguirlo, ¿no? Evaluando si hay caída o no del hematocrito. Hay que ver su grupo sanguíneo, ¿no? Su factor, porque muchos de estos pacientes van a necesitar transfusiones sanguíneas, entonces tenemos que saber, ¿no? Qué grupo es y de qué factor. Las pruebas de coagulación, el perfil hepático, a ver si hay daño hepático o no. En el perfil bioquímico, más que todo, hay que ver cómo está el riñón, ¿no? Porque cuando viene pacientes que han sangrado, vienen hipotensos, puede hacer una insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, como sabemos, un paciente que viene con una hemorragia digestiva alta, el principal diagnóstico, ¿no? Prueba diagnóstica de elección va a ser endoscopía digestiva alta o la endoscopía gastroduodenal, ¿no? Entonces, es el examen de elección para todo paciente que se sospecha que la hemorragia digestiva, de una hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, esto nos va a servir porque la endoscopía nos va a identificar el origen del sangrado, ¿no? Como sabemos, la endoscopía puede ser diagnóstica y terapéutica, ¿no? Entonces, va a determinar el riesgo de resangrado también, según el FORRE, ¿no? Va a realizar la terapia, se puede realizar la terapia endoscópica, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que se debe realizar lo más precozmente posible con el paciente, siempre y cuando esté hemodinámicamente estable. Entonces, si viene el paciente inestable, primero tenemos que estabilizarlo para hacer la endoscopía, ¿no? Lo más precozmente posible. Entonces, acá, endoscópicamente, pues, si es una úlcera gastroduodenal, entonces es importante, ¿no? Uno lo diagnostica y ver si vamos a escribir una aclaración de Forres para ver si puede una riesgo de resangrado, ¿no? Entonces acá tenemos la aclaración de Forres, que es la prevención en Estados Unidos de prueba de recidiva de necesidad de cirugía y mortalidad según la clasificación. Entonces, como vemos, Forres clasifica en una hemorragia digestiva alta activa, reciente y no sangrante. Normalmente los que tienen una alta recidiva son en las activas que tienen una recidiva hasta el 55% y en la reciente, en la 2A, el 2A que tiene hasta un 43%, ¿no? Como vemos también, cuando es activa, un porcentaje de repente no se va a poder este, contener la hemorragia con la endoscopía y van a ir a cirugía, ¿no? Pueden llegar hasta un 35%, pero sabemos que una cirugía de emergencia tiene una alta mortalidad también, ¿no? Entre otros estudios diagnósticos que nos ayudan, si que no vayamos al diagnóstico con una endoscopía alta, nos ayuda también la medicina nuclear, ¿no? Entonces son estudios cintigráficos con glóbulos rojos autólogos marcados con tecnecio. Estos son capaces más que todo de detectar sangrado de flujo de 0,1 mililitros minuto a 0,5 mililitros minuto. Como sabemos, solamente es diagnóstico, no es terapéutico y no da el sitio exacto de sangrado.
La angiografía también es un examen puede ser diagnóstico terapéutico, ¿no? La angiografía es capaz de detectar sangrados con flujos superiores a 0,5 mililitros por minuto, y una de sus principales utilidades es posible realizar un procedimiento diagnóstico y terapéutico al mismo tiempo, como dije anteriormente, ¿no? La causa endoscopia se usa poco, ¿no? La causa endoscopia, pero se ha reportado que el uso de causa endoscopia con tiempos de grabación de corto de 20 a 30 minutos en pacientes que llegan a servicios de urgencia con sospecha de hemorragia digestiva alta, más que todo, o por los sangrados ocultos, ¿no? Oscuros que no se detectan mayormente con endoscopia. La colonoscopia, más que todo, se va a plantear si que yo al paciente viene aparente con un sangrado digestivo alto y le introduzco una sonda nasogástrica y sale contenido biliar y no sale sangre, entonces tengo que pensar que puede ser un sangrado bajo. Entonces se plantea la necesidad de colonoscopia en pacientes que se presentan con melena, pero que han tenido estudios de enfermedad digestiva alta negativa para encontrar el origen del sangrado. Hay que tener en cuenta que también esta presencia de melena que se puede dar en los sangrados son cuando son más que todo de partes distales, ¿no? Del colon o del ilio, ¿no? Entonces, el tránsito lento puede salir como melena, ¿no? El tratamiento, entonces, de un paciente con una hemorragia digestiva alta, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la hemodinamia, ¿no? Del paciente, cómo está hemodinámicamente. Si está hemodinámica estable, entonces puede pasar ya a endoscopía, pero si no, hay que iniciar las medidas de reanimación que sean necesarias, ¿no? Ya sea con coloides, cristaloides o sangre, ¿no? Entonces se da una terapia médica, ¿no? Otras cosas también que se da a un paciente son los inhibidores de golpe prostrado, se le pone una por vía endovenosa 80 miligramos de omeprazol, ¿no? Y de ahí se da a goteo lento, también cada 6 horas, ¿no? Hay que ver la erradicación del Helicobacter pylori, porque muchos de los pacientes que tienen úlceras, ¿no? O gastritis sangrante, entonces tienen presencia del microbio, Helicobacter pylori, y hay que dar el tratamiento para este microbio, ¿no? Si el paciente está en tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos o aspirina, tenemos que reemplazarlos por AINES selectivos, ¿no? Que son menos gastrolesivos, como los inhibidores de la COX-2. La telipresina, más que todo, usamos para los pacientes, para la circulación emplácnica en el paciente con varices esofágicas, ¿no? Igual que la somatostatina, los anólogos como la octreotida, ¿no? Entonces, esto nos ayudan a disminuir la circulación emplácnica, entonces disminuye la presión ahí a ese nivel. Antibióticos se le debe dar a todo paciente, ¿no? Que ha sangrado por riesgo de infecciones, ¿no? Como profilácticos. En lo que respecta a la terapia endoscópica, ya iremos al tratamiento ya de un sangrado digestivo alto, como es el tratamiento de primera línea, ¿no? Tanto por el diagnóstico, ¿no? Como por la alta tasa de resolución, ¿no? Con la terapia endoscópica se puede llegar a más del 90% de resolución de los pacientes con hemorragia digestiva alta. En el sangrado no varicial, no tenemos más que todo en las úlceras, se le puede hacer una inyectoterapia, como digo, con adrenalina, clorosante, ¿no? Con sustancias clorosantes o cloruro de sodio, ¿no? Se puede usar la termocoagulación, la terapia mecánica, ¿no? Con clic o band, ligaduras, ¿no? Y la terapia combinada. Lo que más recomiendan es la terapia combinada, ¿no? Con inyectoterapia y termocoagulación o inyectoterapia y terapia mecánica. Como vemos acá tenemos la colocación de un hemoflip aplicado a una lesión de duodenal sangrante, ¿no? De una úlcera duodenal sangrante, ¿no? Otra de las cosas también que nos sirve la endoscopía es para el tratamiento de las varices, ¿no? Esofágicas, ¿no? Entonces, un sangrado varicial, lo que podemos hacer es la escleroterapia, ¿no? O las ligaduras con banda, como vemos acá, es una banda que, como sabemos, esto se debe repetir la endoscopía hasta erradicar todas las varices, ¿no? La angiografía intervencional también, como le digo, es diagnóstica y terapéutica, ¿no? Es una alternativa invasiva, ¿no? Que una menos invasiva que la cirugía, ¿no? Para el tratamiento de sangrados no variciales, que persisten o son recurrentes, ¿no? Cuando paciente que se ha tratado endoscópicamente y persiste el sangrado es recurrente, hay que hacer la angiografía intervencional, ¿no? La probabilidad de éxito, como vemos acá, va a variar entre 52 al 98%, mientras que el riesgo de resangrado es menor, entre un 10 a 20%.
Como vemos acá, entonces acá se le hace la ecografía, uno detecta, ¿no? La extracción de sangre y, o sea, identifica la fuga de sangre, ¿no? Mediante los contrastes que se le aplica y se le pone se le pone un core, ¿no? Metálico, depósito acá, para, como, este, para contener el sangrado, ¿no? El peligro de acá que tiene que a veces puede también producir falta de irrigación y puede haber una isquemia de esa zona intestinal, ¿no? Cuando los pacientes tienen varias esofágicas y no se pueden manejar, ¿no? Con vía endoscópica, se puede instalar para parar el sangrado momentáneamente, la instalación de un taponamiento con balón. Entonces al paciente se le introduce un balón gastroesofágico que posteriormente va a tener dos globos, ¿no? A nivel esofágico y a nivel gástrico que se insuflan y va a parar el sangrado. Es una medida efectiva para lograr hemostasia de manera rápida y sangrados variciales, pero está limitado a la establección temporal, ¿no? Como sabemos, el más usado es la sonda de Sestaki, ¿no? El peligro que hay que uno puede insurar mucho y puede romper el esófago, que es catastrófico, ¿no? Otra de las cosas que también sirven para las pares esofágicas son los sistemas cortos, la derivación de corto sistema intrahepática transyugular, ¿no? Como los portosistémicos transyugular, ¿no? Entonces, como vemos acá, viene a ser, va a tener un beneficio similar a los chun realizados por manera quirúrgica, ¿no? La principal desventaja es el aumento de la angiografía hepática. Como vemos acá, por vía transyugular se pone una prótesis que va a unir la vena hepática con la vena porta intrahepática, ¿no? Entonces, esto va a disminuir la presión portal, ¿no? Como digo, la principal ventaja es que aumenta la encefalopatía hepática, ¿no? La cirugía casi ya no se hace, prácticamente se ve muy pocas veces, antes sí, ¿no? Cuando no había la neuroprotores, no había la radiología intervencionista, entonces antes se operaba con mucha más frecuencia. En la actualidad es infrecuente el tratamiento quirúrgico. Más que todo, cuando hay un sangrado no varicial, ha sido tradicionalmente el tratamiento de segunda línea, ¿no? Como digo, cuando el paciente viene con sangrado, ¿no? Y se opera de emergencia, la mortalidad es alta, ¿no? Hasta un 36%, mientras si uno opera en forma electiva, la mortalidad es muy baja, de 0,7%. Siempre hay que tener en cuenta que después de una cirugía puede haber un resangrado posterior a una cirugía que va a variar entre 3 a 23%, ¿no? Normalmente cuando nosotros ingresamos a un paciente que está sangrando por una úlcera, ¿no? Péptica, entonces tenemos que parar el sangrado, ¿no? Y una vez que paramos sangrado, tenemos que hacer una piloroplastia y una vaectomía, ¿no? Para la cuestión de que son causa de una úlcera péptica. Otras cosas también, a veces un paciente que se tiene una úlcera péptica perforada va a dar una peritonitis, ¿no? Entonces ahí sí, de todas maneras, uno tiene que va a hacer una peritonitis primero química, ¿no? Entonces tiene que operar al paciente, ¿no? Entonces las indicaciones para la cirugía, más que todo, están dadas cuando el paciente está inestable hemodinámicamente, a pesar de que el médico le da una reanimación vigorosa, ¿no? O sea que le ha transfundido más de 6 unidades de sangre, ¿no? Cuando hay una imposibilidad de tener la hemorragia con técnicas endoscópicas. Cuando hay una repetición de la hemorragia con técnicas endoscópicas, normalmente uno acepta hasta técnicas, tratamientos endoscópicos. Si después del segundo tratamiento sangra, tiene que ir a una cirugía, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes en la segunda técnica endoscópica, tratamiento endoscópico, se para el sangrado, ¿no? Pero si no parara, hay un tercer resangrado, tiene que ser operado. Cuando hay shock asociado a hemorragia recurrente, cuando la hemorragia es lenta y continua, con necesidad de transfusión de más de 3 unidades al día, ¿no? Como dije anteriormente, la prioridad en el tratamiento quirúrgico cuando entra el cirujano es el control de toda la hemorragia. Entonces tenemos que controlar la hemorragia, que es lo más importante.
Las complicaciones que pueden tener pueden ser de episodios secundarios al tratamiento, ¿no? Endoscópico debido a hemorragia. El paciente puede enfrentar anemia, hipovolemia, shock. Además, aquellos que tienen comorbilidades se va a encontrar, ¿no?, en mayor riesgo de hacer una isquemia miocárdica, una falla renal o isquemia en otros sitios, ¿no? Va a depender más que todo de la patología subyacente. En ocasiones, los episodios de una hemorragia digestiva alta, como le digo, puede ocurrir una perfusión de una víscera, ¿no? Entonces, cuando tiene perfusión de una víscera, el tratamiento es quirúrgico de todas maneras, ¿no? El pronóstico que tiene un paciente con una hemorragia digestiva alta, más que todo va a provenir de la condición basal y comorbilidad del paciente, ¿no? Cuando es más joven el paciente y tiene menos comorbilidades, va a tener un mejor pronóstico. Así tenemos que la correlación entre el rango etario y la mortalidad, ¿no?, es importante, ¿no? Porque en pacientes de 21 a 30 años tienen una mortalidad asociada solo del 3.3%. Pero conforme avanza la edad, por decir, entre 41 y 50 años tiene 10.1%. Y entre 71, ¿no?, a 80 años tiene 14.4%. Es más que todo de los sangrados digestivos, como sabemos, no variciales, la detención espontánea es hasta el 90%, ¿no? De 80-90%. Mientras que los sangrados de origen varicial, sí, eso sí, tienen un problema que pueden conducir sangrado hasta un 50%. La mortalidad a 30 días de los pacientes con hemorragia varicial es de un 15 a 20%, mientras que la mortalidad a un año puede ser hasta de un 50%, ¿no? O sea que las varices esofágicas tienen una alta mortalidad. En lo que respecta a la prevención de una hemorragia digestiva alta, hay que prevenir nuevos episodios de hemorragia digestiva alta. Para esto se debe hacer una prevención de acuerdo a la etiología causante del sangrado, ¿no? Así tenemos el tratamiento de la patología y la corrección de los factores de riesgo asociados a ella. Si tenemos una úlcera péptica, luego de resolver el episodio agudo, lo más importante es la corrección del factor causante. Como digo, uno de los factores causantes de una úlcera péptica es el Helicobacter pylori, para lo cual tenemos que dar tratamiento, ¿no?, antibiótico para el pylori, y el consumo exagerado o a veces de aire, ¿no?, u otros factores. Entonces uno tiene que este, pedir al paciente que ya no consuma aire, ¿no? Respecto a las varices gastroesofágicas, posterior a la resolución del cuadro hemorrágico, es necesario realizar profilaxis secundaria, ¿no? Entre las profilaxis secundarias son el uso de beta-bloqueadores no selectivos, terapia endoscópica de ligaduras con banda, como digo, tiene que ligarse todas las varices esofágicas, o la instalación de TIP, ¿no? Las derivaciones portosistémicas, ¿no?, transyugular, ¿no?, intrahepáticas transyugular. Acá tenemos un algoritmo para el diagnóstico y el tratamiento de las hemorragias digestivas altas no varicosas. Como vemos, si viene un paciente con una hemorragia digestiva alta y pensamos que es una hemorragia digestiva no varicosa, lo primero que tenemos que hacer es una endoscopía gastroduodenal, ¿no? Y esto nos va a confirmar la causa de una úlcera péptica sangrante, ¿no? Y esto lo vamos a clasificar según la clasificación de Forre, ¿no?, según los hallazgos endoscópicos. Entonces, si es un Forre 1A, 1B, 2A o 2B, entonces eso sí van a necesitar tratamiento endoscópico. Si es el FORRE C, ya no dice tratamiento, solamente hay que darle tratamiento para el Helicobacter pylori y tratar con un inhibidor de bomba de protones, ¿no? Y si es necesario repetir la endoscopía para ver cómo ya paró, ya el periodo de úlcera gástrica. Entonces, si uno le da tratamiento a estos pacientes con FORRE 1A, 1B, 2A y 2B, entonces, y si para el sangrado, hay que monitorizar, ¿no? Pero si recidiva el sangrado, hay que repetir endoscopía. Si en la primera endoscopía el hemorragia continúa, entonces tiene que ir a cirugía. Si con la segunda endoscopía para el sangrado, se monitoriza y se le da tratamiento, ¿no? Pero si recibe el sangrado, ¿no?, tiene que ir a cirugía. Entonces, más que todo, este es un algoritmo para ver cómo se debe manejar una hemorragia digestiva alta no varical, esto de una úlcera péptica, ¿no? Mientras que un sangrado varicial, ¿no?, cuando uno tiene una sospecha de una hemorragia varicosa basada en anamnesis,
hay que valorar primero la vía respiratoria, porque son sangrados abundantes, y el paciente puede aspirar, entonces a veces hay que intubarlo, ¿no? Hay que estar respirando espontáneamente, hay que ver la circulación, ¿no? Como está, si está hipotenso, ¿no? Y hay que, sin necesidad, reanimar al paciente. Otra de las cosas que debe hacer un paciente con varices esofágicas sangrantes es iniciar la infusión de vasopresina o utrióteo para disminuir la circulación esplénica, ¿no? Las varices sangrantes se confirman con una endoscopía gastroduodenal, se puede hacer una ligadura endoscópica o escleroterapia. Si con eso para el sangrado, entonces se sigue el tratamiento con vasopresina y utrióteo durante 3 a 5 días y se completa 7 días con antibióticos, ¿no? Y se puede repetir la ligadura endoscópica cada 10 a 14 días hasta terminar con todas las varices esofágicas, ¿no? Pero si que no para el sangrado, entonces hay que hacer un taponamiento con balón hinchable, con estanque, como digo, sobre ese estanque, considerar la posibilidad de un drenaje portosistémico intrahepático transyugular o realizar una versión quirúrgica si fracasa en la derivación portosistémica intrahepático transyugular, ¿no? La otra causa digestiva, ¿no? Gastrointestinal, tenemos la digestiva baja, ¿no? Como sabemos, la hemorragia digestiva baja ha sido definida tradicionalmente como todo sangrado digestivo cuyo origen se encuentra distal al ligamento de Treac, ¿no? En lo que respecta a la epidemiología, de todos los sangrados gastrointestinales es el 20%, ¿no? O, la incidencia en Estados Unidos se encuentra entre el 20.5 a 27% por cada 100.000 habitantes. Hay que tener en cuenta que esta incidencia es 200 veces mayor en mayores de 80 años que no de 20 años. O sea que, como vemos, ¿por qué? Porque la causa principal de sangrado va a ser la diverticulitis, y la diverticulitis se ve en pacientes de edad adulta mayor, ¿no? Entonces, siempre va a ser mucho mayor el sangrado en pacientes de edad mayor, ¿no? El rango etario promedio se presenta entre los 67 a 77, 63 a 77 años, ¿no? La etiología de hemorragia digestiva baja también varía dependiendo del grupo etario. Como le digo, en los pacientes mayores de 50 años, la patología más frecuente son las diverticulosis, ¿no? Y las angiodisplasias. Pero hay que tener angiodisplasia, se ve en pacientes que tienen problemas renales de la angiodisplasia, ¿no? Mientras que los pacientes menores de 50 años, las causas más frecuentes son las hemorroides, ¿no? Que son sangrados bajos, el paciente tiene mucha hemorragia, pero no dan sangrados tan aparatosos, ¿no? La hemorragia digestiva baja es más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Principalmente porque la diverticulosis y las enfermedades vasculares son más frecuentes en el sexo masculino. Como sabemos, esta hemorragia digestiva baja se va a comportar de manera más benigna que los sangrados digestivos altos, ¿no? Sabemos que la mortalidad, también, el sangrado también para hasta un 90% sin tratamiento, ¿no? Y la mortalidad de hemorragia digestiva baja varía entre 2 a 4%, ¿no? Como vemos acá, la etiología puede ser anatómica, más que todo por divertículos. Como sabemos, los divertículos, podemos tener divertículos este, congénitos o divertículos adquiridos, ¿no? Mayormente tenemos los divertículos adquiridos, pero donde sangran más, los divertículos son de colon derecho, ¿no? Más del 50% sangran de colon derecho. Vasculares tenemos angiodisplasias, isquemia, ¿no? Inflamatorias infecciosas, ¿no? Más que todos. Enfermedades de inflamación intestinal, neoplásica, los pólipos, los carcinomas, los pólipos más que todo, después que se hace una polipectomía más que todo. Y otras, como tenemos las hemorroides, las úlceras, ¿no? O postbiopsia o polipectomía, ¿no? Como vemos acá, el origen sagrado más frecuente es por la diverticulosis, ¿no? Le sigue la isquemia y las anorrectales. Entonces, en lo que respecta al diagnóstico diferencial de las hemorragias digestivas, tenemos que hay hemorragias digestivas del colon y hemorragias del intestino delgado. Como vemos, las del colon son más frecuentes. Las hemorragias digestivas del colon en un 95%, mientras que el intestino delgado solamente puede haber un sangrado de un 5%. Las hemorragias del colon, la diverticulosis, como le digo, es la más frecuente, de ahí siguen los trastornos anorrectales, mientras que el intestino delgado
las angiodisplasias, ¿no? Es menos frecuente las erupciones o úlceras por aire, también la enfermedad de Crohn o el divertículo de Meckel, que también a veces puede sangrar, ¿no? O la fístula aorta entérica, como digo, son pacientes que han sido tratados de un aneurisma de aorta, ¿no? Entonces también puede haber fístulas aorta entérica. Entonces, como vemos acá, los divertículos son los que sangran mayormente, pero como digo, es más frecuente en el colon derecho. Acá tenemos una hemorroide trombosada sangrante y una fisura anal, ¿no? Una fisura anal que a veces sangra con las heces, es muy dolorosa. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una hemorragia digestiva baja? El paciente típicamente refiere hematoquesia, ¿no? O sea, este, sangrado rojo glutinante con las heces, ¿no? Los datos importantes a preguntar al paciente siempre que es si el paciente de repente está consumiendo aspirina porque tiene problemas cardíacos, aspirina, o aire, ¿no? Si tiene, son pacientes con artrosis, ¿no? Entonces, consumen mucho aire. Historia de enfermedades vasculares, episodios de periodo de sangrado, radioterapia por cáncer de próstata o pelvis, ¿no? A veces hay sangrado por la radioterapia, más que todo en el recto, ¿no? Colonoscopías o pectomías dentro de las últimas semanas, como digo, la polipectomía después de que hacen una pectomía endoscópica, puede haber sangrado, ¿no? Infección por VIH, daño hepático crónico, coalopatías, tratamiento anticoagulante actual o indicadores sugerentes de cáncer colorectal. Entonces, siempre uno tiene que preguntar, ¿no? Se estima que entre un 11 a 15% de los pacientes con hematoquesia presentan una hemorragia digestiva alta, como le dije anteriormente, ¿no? A veces el paciente viene con sangrado digestivo alta y es baja aparentemente y es sangrado alto, ¿no? ¿Por qué? Porque el sangrado abundante que se acelera el tránsito y sale sangre roja glutilante, ¿no? Que hay que tener presentes. Los síntomas van a variar según la etiología. El examen físico inicial debe ir enfocado directamente en evaluar el estado hemodinámico del paciente y la pérdida aproximada de volumen intravascular. Es importantísimo eso. Entonces, el diagnóstico más que todo se va a hacer con la colonoscopía. Como sabemos, la colonoscopía puede ser diagnóstico terapéutica, ¿no? Ante la sospecha de una hemorragia digestiva baja, el examen inicial de elección, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de la colonoscopía, ¿no? Como sabemos, siempre se debe hacer antes de las 24 horas, ¿no? El problema que tenemos acá es que el colon tiene que prepararse, ¿no? A veces eso demora la preparación del colon, ¿no? Entonces, con la colonoscopía es capaz de identificar origen del sangrado digestivo bajo entre el 74 al 82%. Y ahí la posibilidad de tratar inmediatamente, ¿no? Si que uno no puede llegar a un diagnóstico con la colonoscopía, tenemos que hacer métodos radiológicos, ¿no? Una gran ventaja de todos los métodos radiológicos es que pueden diagnosticar sangrados a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, incluyendo los que tienen origen intestino delgado, ¿no? Además, algunos de estos métodos permiten realizar tratamiento de sitios sangrantes al momento del examen. Sin embargo, como cuando hace una angiografía, ¿no? Sin embargo, estos estudios requieren que exista sangrado activo en el instante en que se realiza, ¿no? Porque si yo hago una angiografía y no está sangrando, va a ser negativa, ¿no? Entonces tiene que haber sangrado activo cuando hace un tratamiento o un diagnóstico radiológico, ¿no? Si le hago hacer una gamografía, tiene que estar sangrando, si no, sale negativo, ¿no? Entonces, cuando uno hace una gamografía, medicina nuclear, una gamografía, son estudios cientígrafos con globos rojos autólogos marcados, con hecho son capaces de detectar flujos pequeños de 0,1 a 0,5 milímetros minuto, pero tienen que estar sangrando, ¿no? Los exámenes radiológicos más sensibles son los exámenes radiológicos más sensibles para detectar hemorragia digestiva, ¿no? Acá tenemos una gamografía, ¿no? Para ver, entonces vemos acá el punto de sangrado, ¿no? Entonces, si en el cuadrante inferior vemos, cuadrante inferior izquierdo vemos el punto de sangrado. Nos ayuda que por ahí está sangrando, ¿no? La angiografía por tomografía también puede detectar sangrados con flujo de 0,3 a 0,5 milímetros por minuto. Tiene una sensibilidad aproximada, ¿no? De un 85% y una actividad del 92%. Como digo, la angiografía acá vemos, ¿no? Que está sangrando, ¿no? Hacia la luz del intestino. Y podemos también dar el tratamiento, ¿no? Por vía angiográfico, ¿no? Sangrado activo de la angiografía, sangrado activo de 1 a 2, de 1 a 1,5 mililitros por minuto, y está indicado en pacientes de manera estable, ¿no? Entonces, vemos la extravasación, ¿no? Como digo, tiene que estar sangrando el paciente para llegar a un diagnóstico. Entonces, un paciente con una hemorragia digestiva baja, hay que hacer un tratamiento inicial, ¿no? Todo paciente que viene sangrando, entonces hay que ver cómo está
hemodinámicamente estable, si está estable o no está estable, hay que ver su hemodinámica, ¿no? Si está hemodinámica estable, no hay problema, pero si está inestable, hay que ver cuánto de volumen ha perdido, ¿no? Entonces se debe dar las medidas pertinentes de reanimación, ¿no? Se debe dar fluidoterapia, transfusión de hemoderivados y fármacos vasoactivos, para los cuales tenemos que tener por lo menos vías periféricas de gran calibre, ¿no? Un par de vías periféricas para poder darle todas las medidas de fluidoterapia, transfusiones sanguíneas, etcétera, ¿no? Una vez que está estabilizado el paciente hay que darle tratamiento, ¿no? Por terapia endoscópica, ¿no? Entonces, uno hace una endoscopía, uno identifica el sangrado y puede utilizar la esclerosis como de manera diluida. Hay que tener en cuenta, si uno solamente da ese tipo de tratamiento, va a tener una alta tasa de recidiva precoz. Se le puede hacer también electroporación con láser de argón, ¿no? ¿No? El problema es que a veces uno, como son divertículos, uno puede perforar el divertículo, ¿no? Los kits hemostáticos de combinación con cloroterapia y la ligadura con banda hasta la devacción de saco de succión en los divertículos, ¿no? Como vemos acá. Acá vemos un sangrado rectal secundario de daño por radiación, pacientes que han sido radiados ya sea por cáncer de próstata, ¿no? O cáncer de recto. Entonces, normalmente se hace un control eficaz del tratamiento de colegio con plasma de argón, ¿no? Entonces, acá con plasma ¿no? Se para el sangrado, ¿no? La angiografía intervencionista ¿no? anticoncepcional, acá vamos a ver la embolización intraarterial, es un método efectivo, ¿no? La tasa de efectividad varía entre el 70 al 90%, la hemorragia recurrente de menos del 15% de los casos, y hay sangrados de mi colon, sangrado de mi colon derecho parece no ser tan sensible para la embolización, más que todo es para mi colon izquierdo, ¿no? Entonces, acá ve sangrado y le tocan los coides, ¿no? La embolización con coides. La terapia médica en un paciente que tiene un sangrado digestivo bajo, hay que darle una terapia hormonal. Se han utilizado los estrógenos y los progestágenos en el tratamiento de los sangrados gastrointestinales en los pacientes con síndrome de Olde-Weber-Rendo, cuando el paciente tiene insuficiencia renal terminal o enfermedad de Willebrand, ¿no? Está planteado su uso en el tratamiento de los sangrados por angiodisplasia esporádica, ¿no? Sin embargo, no se ha visto beneficio en esta intervención en estos pacientes, ¿no? A veces también pueden usar la talidomida, que es utilizada para tratamiento de sangrados con origen en malformaciones vasculares. Tiene importantes efectos adversos, por este motivo que su uso se reserva más que todo a pacientes con sangrado refractario dependientes de transfusiones, ¿no? La cirugía, como sabemos, la mayoría de los pacientes con hemorragia digestiva baja, más del 90% no van a requerir tratamiento quirúrgico. El sangrado va a parar espontáneamente, ¿no? Y solamente un 10% puede requerir tratamiento quirúrgico. La cirugía de tratamiento de elección en los pacientes con sangrados asociados a neoplasias, más que todo, ¿no? Cuando hay sangrado por tumores neoplásicos, ¿no? Hay que considerar el paciente con lesión correctamente identificada, pero no se logra hemostasia con medidas más conservadoras, ¿no? Si yo tengo un divertículo sangrante que no puedo y llego a un tablo cruzado, ahí puedo hacer una cirugía cementaria, ¿no? Retiro el cemento comprometido, ¿no? Ya es por eso que se hace una colectomía cementaria. Cuando uno quiere hacer una colonia cementaria ciega, esta tasas muy altas de movilidad. Entonces, siempre que uno quiera operar, tiene que ver el sitio donde está sangrado, ¿no? Porque si no, hacia ciega va a haber una tasa alta de mortalidad, una tasa de resangrado hasta 75%, ¿no? Asociada a una mortalidad hasta el 50%, por lo cual se debe ser evitado a todos costos, ¿no? Pues a veces nos llaman ahí a cirugía que está sangrando y no saben el sitio, pues nosotros queremos ver dónde está sangrado y a veces tiene que, necesitamos operar, pero con el gastroenterólogo para hacer una endoscopía intraoperatoria para localizar más que todo claramente el origen de hemorragia y hacer la sección solamente de ese segmento comprometido, ¿no? Entonces ahí hacemos una región cementaria dirigida, es el tratamiento actual de elección debido a su baja mortalidad, alrededor del 4%, y su tasa de sangrado del 6%. Es que ahora, por eso ahora cuando entramos a operar, a veces también el gastroenterólogo nos ayuda con su endoscopio, ¿no? Entonces, ¿cuándo se debe indicar cirugía de urgencia? Cuando la lesión está identificada con sangrado activo, que no se utilizando otros médicos, ¿no? Hay otros métodos, ¿no? Endoscópicos, angiográficos, etcétera, no sé, ¿no? Entonces hay que hacer la cirugía. Cuando hay una hipotensión persistente, pese al soporte médico, transfusión de más de 5 o 6 unidades de glóbulos rojos en 24 horas,
para mantener la hemodinamia estable del paciente, ¿no? Y como último recurso en pacientes con sangrado activo en donde no se logra identificar la lesión, ¿no? Cuando no se logra identificar la lesión, a veces uno tiene que hacer una colectomía total. Como sabemos nosotros mayormente, el paciente sangra del colon derecho, ahí tenemos los angiodisplasias y los divertículos que sangran más frecuente, a veces le podemos hacer una colectomía derecha, ¿no? Pero a veces, como digo, tiene una alta posibilidad de resangrado, ¿no? De que no esté localizado ahí. Entonces a veces hay que hacer una colectomía total, que eso verdaderamente no, nadie quiere hacer, ¿no? Dentro de las complicaciones de una hemorragia digestiva baja puede tener complicaciones tanto para el paciente mismo como secundarias de tratamiento, ¿no? No son complicaciones frecuentes, pero los pacientes con una hemorragia digestiva baja pueden presentar perforación de vísceras o con una obstrucción intestinal concomitante, ¿no? A veces cuando son neoplasias hay una obstrucción, ¿no? O también cuando a veces tiene una sangrado diverticular, a veces con el endoscopio pueden perforar el divertículo. El pronóstico de un paciente con una hemorragia digestiva baja tiene más que todo, varía entre las hematoquesias triviales hasta hemorragias masivas con choque hipovolémico, ¿no? Las hematoquesias triviales más que todo son pacientes que tienen hemorroides, ¿no? Y las hemorragias masivas con choque hipovolémico a veces son sangrados diverticulares. La historia natural de la enfermedad digestiva baja es un cese espontáneo de sangrado en 80-85% de los pacientes, con una mortalidad global que llega a 2 a 4%, ¿no? Conforme avanza la edad, hay una mayor mortalidad, ¿no? Pacientes con comorbilidades importantes y de mayor edad son los que se encuentran en mayor riesgo, ¿no? Dentro de las conclusiones, podemos decir que la hemorragia digestiva baja es un cuadro frecuente en los servicios de urgencia con el cual el médico general debe estar familiarizado, ¿no? El diagnóstico y evaluación de su gravedad es principalmente clínico. Hay que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico y examen de laboratorio son básicos para eso, ¿no? Su manejo debe ser estructurado y de acuerdo con las herramientas diagnósticas y terapéuticas disponibles en cada centro, ¿no? A veces sí, hay centros que no tienen gastroenterólogo y endoscopía las 24 horas, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tiene que dar el tratamiento, ¿no? La cirugía de urgencia de hemorragia digestiva baja es muy frecuente, ¿no? Pero debe estar indicada siempre oportunamente si necesita un tratamiento, ¿no? Quirúrgico, ¿no? Acá tenemos un enfoque general, un cuadro donde vemos el enfoque general de los pacientes con hemorragia digestiva aguda, ¿no? Ya viendo, ¿no? Lo primero que hay que ver es la evaluación inicial y la reevaluación del paciente, ¿no? Si está de manera estable o no estable. Entonces, hay que ver la vía respiratoria, ¿no? Cómo está, que está permeable o no permeable, si está ventilando, la circulación está hipotenso, taquicárdico, ¿no? Valorar la magnitud de la hemorragia y esa monitorización adecuada y prueba de laboratorio. Una vez que el paciente está estabilizado, sería hacer una anamnesis, una exploración, identificar los factores de riesgo, la cirugía previa si ha tenido, la farmacoterapia que está recibiendo, y luego hacer una endoscopía para localizar la hemorragia, ¿no? De ser posible, siempre se le puede poner una sonda nasogástrica para ver, para aspirar, ¿no? Como le digo, a veces el paciente está con una hematoquesa y uno le pone una sonda nasogástrica y sale que es diloso, entonces el sangrado es bajo, ¿no? Pero si sale que sangre, entonces el, la hemorragia digestiva es alta, ¿no? Entonces, hay que hacer otras pruebas si es necesaria, ¿no? Ya sea radiográficas, ¿no? Y iniciar el tratamiento farmacológico, endoscópico, angiográfico, y si ya no da resultado, el quirúrgico. Entonces, una hemorragia digestiva aguda, ya vemos ahí en general, tanto alta como baja, como vemos, primero la anamnesis, la exploración física, ¿no? Como usted puede planear la colección de una zona nasogástrica, si no está claro el origen, ¿no? Si tenemos una hemorragia digestiva alta para el diagnóstico, lo primero que hay que hacer una endoscopía, ¿no? Que es antes de las 24 horas. Esto va a ser diagnóstica. Si no llegamos a un diagnóstico, ¿por qué? Porque si una hemorragia lenta, tenemos que hacer una gamografía con el sitio marcado. Pero si es masiva, a veces endoscópicamente no nos puede dejar ver el sitio de la lesión, ¿no? Tanto coágulo, entonces tiene que ir a una angiografía y si no da resultado, a una cirugía. Mientras que una hemorragia digestiva baja, puede ser una hemorragia lenta o masiva. Si es lenta, le podemos hacer una colonoscopia, pero si es una hemorragia masiva, ¿no? Entonces hay que hacer una angiografía. Si con esto llegamos a un diagnóstico, ahí ya tenemos un diagnóstico, pero si no llegamos a un diagnóstico, ya tenemos que hacer otras pruebas, como la gamografía con el sitio marcado, gamografía para divertículos de Meckel, como le digo, es un sangrado
oscuro a veces, no sabe, y está generando un divertículo. Una endoscopía capsular, a veces le damos una cápsula que atraviesa todo por la boca hasta el recto, entonces también sirve para el diagnóstico más que todo de los sangrados oscuros, ¿no? Y la angiografía por tomografía. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Creo que todo ha quedado claro, Todo quedó doctor. claro. Ya, entonces les agradezco muchísimo. Espero que tengan un buen fin de semana. Ya el lunes nos estaremos viendo con salud. ¿Ya? Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias. Buen día. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, doctor.